maravillosas de los lugares y que a veces ni imaginamos, pero Dios se encarga de llevar su palabra de una o de otra manera. Tenemos allá en la región de Veracruz también algunas zonas metidas y hubo quien llevara la palabra hasta allá, y allá hay almas que son del Señor ahora. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, quiero compartir con ustedes esta mañana este verso que dice, el verso 16, sobre todo, así comienza el verso, sobre todo, y tiene una coma ahí, sobre todo, dice, tomad el escudo de la fe. Quiero escuchar al 16, porque a mí me interesa que centremos nuestra atención en el verso 16, pero no puedo predicar directamente sin antes darles una idea de dónde está el asunto. ¿Están aquí? Amén. Gloria a Dios. Puede levantar su mano y decirle, Dios, te amo. Amén. Eres bueno, eres maravilloso, eres precioso. Mi alma te alaba, mi alma te bendice. Eres precioso. A su nombre del Señor sea la gloria. Vamos a continuar rápido entonces. Dijimos que la Biblia dice, ahí en el verso, que si no vestimos la armadura, no podremos estar firmes. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas de... Vamos a verla rápido. A ver, en primer lugar, dice el verso número... Bueno, vamos a continuar del verso 13, ahí donde nos quedamos. Para que podáis estar firmes. Verso 13, ¿cómo dice? Por tanto, si el verso 12 dice que tenemos una lucha contra una... Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Verso número 14, dice... Ahí empieza a describirse la armadura. Dice, la primera parte del verso 14 dice, estad pues firmes. Ajá. Hasta ahí nos vamos a quedar. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ese verso nos presenta la primera parte de la armadura, que es el cinturón. El cinturón, en el tiempo que el apóstol escribe esta porción, está pensando en el soldado romano y está viendo cada una de las partes. Mira en primer lugar el cinturón del soldado romano. Era ancho, grueso, le cubría gran parte de sus lomos y lo ceñía. Este le servía para poder hacer fuerza, ya que las luchas eran cuerpo a cuerpo y había que hacer fuerza. El cinturón protegía la parte de aquí, lo ceñía. Y el apóstol dice, en la vida cristiana, el soldado cristiano también tiene un cinturón. La pregunta sería, ¿y para nosotros en la vida cristiana, qué es el cinturón? Porque la orden dice, ¿cómo dice? Ceñidos vuestros lomos. Nos está hablando del cinturón. Ahora, en la vida cristiana, ¿qué es el cinturón? ¿Qué cree usted que sea el cinturón? Ya no sé si es escuela dominical, pero ya lo vamos a hacer escuela dominical, ¿no? ¿Qué es el cinturón para la vida cristiana? ¿Qué? La verdad. Ahí prácticamente lo está diciendo, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y la verdad, en este sentido de ese verso, se está refiriendo a eso, a que cada uno de nosotros hable siempre
La verdad. La verdad. Un cristiano que miente es un cristiano que está sin protección en sus lomos. Por eso la Biblia dice, hablad verdad cada uno con su prójimo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, lo honesto, etcétera, 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 eso es parte de la vida cristiana. No se puede ser buen cristiano si usamos la mentira. Proverbios dice que la mentira conduce a la muerte. Y hay muchos cristianos mentirosos. Pero bueno, yo tenía un amigo con quien empecé a predicar, grandote, predicaba bonito, predicando nos hacía llorar. Y uno lo oía y él hacía mucha musaraña y uno estaba siguiéndole. Pero un día se descuidó y empezó a decir, uno de sus problemas fue la mentira. Y se fue alejando del ministerio, dejó el ministerio, se fue alejando de la vida cristiana. Y un día, de repente le apareció una enfermedad, un tumor en el cerebro que empezó a crecerle, que la ciencia no pudo hacer nada. ¡Pum! Le explotó, le salió por aquí por los oídos, se le abrió el cráneo, murió en una forma triste. Pero ya se había hecho un hábito de mentira, a tal grado que ya la gente en el pueblo no le creía y comenzó a decir esto, de veritas, cuando era verdad, cuando ya quería que fuera verdad, de veritas, mira, que se muera mi hijo, si no es cierto. Y así decía. Antes de morirse él vio la muerte de uno de sus hijos en una forma artera. Un tráiler cargado de bloc lo atropelló, le quedó aquí. El tráiler ya no pudo continuar porque el piso se volvió, ¿cómo se llama? No era piso, la tierra donde le pasó encima era. Y el carro cargado se empezó a hundir sobre él. Hacían a sacarlo y el tráiler se hundía. Hacían a palearlo para sacar el cuerpo que tenía las llantas exactamente en esta parte. Cargadito. Fue una muerte que no se puede decir más que como si fuese una... La mentira es cosa terrible. No nos conviene. Si somos cristianos, no nos conviene decir mentira. Hable la verdad, diga la verdad. Y eso de andar hablando de otros, cosas que no son ciertas, cuidado. Más vale decir la verdad. Oiga bien, cristiano que miente es un cristiano que lucha sin protección. Pero vamos, porque yo no puedo demorarme mucho ahí porque queremos llegar al verso 16. La segunda parte se menciona en el verso 14. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Así que la verdad es necesaria. Segunda parte de la armadura, ¿cuál es? Con la coraza de justicia. La coraza de justicia. Vestíos con la coraza de justicia. Y eso de la coraza es tan interesante. Es la protección que cubría al soldado desde aquí hasta aquí. A veces era de una malla muy tupida, o a veces era una plancha de acero que cubría las partes vitales de enfrente y la parte de atrás. De tal manera que si en la batalla la espada se iba, nada más. Entonces era importante, era una de las cosas básicas, la coraza. Y el apóstol dice, vistan, ustedes como cristianos, vistan la coraza. Ahí mismo lo dice, para el cristiano, ¿cuál es la coraza? ¿Cuál? La justicia. Como personas, como cristianos, debemos de ser justos. Proverbios vuelve a decir que la injusticia conduce a la muerte. Nosotros debemos de practicar la justicia. ¿Qué es justicia? Darle a cada quien lo que le corresponde.
lo justo. Pague el salario honesto. Si todo el pueblo está pagando, por decirlo así, 100 pesos diarios por el jornal, ¿usted por qué va a pagar 90? Pague lo justo. Dele lo justo. Si en todas las áreas que usted se desenvuelva, practique la justicia y le va a ir bien. Siendo justos, estamos protegidos de nuestras partes vitales en el área espiritual. Pero siendo injustos, estamos desprotegidos y en un descuido el diablo nos va a herir y de muerte. Fíjense que yo estaba muy chico, unos 9 o 10 años quizás, cuando oí que un cristiano le contaba a otro cristiano, entre comillas. No era la plática conmigo, pero uno de chamaco, oye, estaba aquí y el otro estaba aquí, estaban volteados hacia ahí, yo estaba aquí, no sé qué estaba haciendo. Y oigo que uno le dice al otro, no hombre, me pasó un caso. Fui a Veracruz y me metí en sentido contrario. El hombre tenía un LTD de esos largotes, grandotote. Y se me mete en sentido contrario cuando viene un Volkswagen, un cochito y se estampa ahí. Dijo él, pero se lo estaba contando como si fuera la gran hazaña. Dice, pero rápido me fui con el perito y le dije, falla a mi favor. Dice, era una señora la que conducía, al último hasta me salió pagándolo. Yo conmigo no era la plática, tampoco yo era grande, era yo pero a mí como chamaco me dio un coraje. Me dio un coraje porque ¿cómo se le puede nombrar a algo así? Una injusticia. Todavía que le desbarata el carro a la otra persona y todavía que le salga dando. Él tuvo la culpa. Injusticias y él decía que era cristiano. Déjenme decirles que ese hombre murió en una forma muy triste. Es más, ni se dieron cuenta cuando murió. Lo abandonó su esposa, lo abandonaron sus hijos, murió solo y sin duda se cree que iba hacia el baño cuando le ha de haber dado el mal y quedó trambucado sobre un mueble y ahí lo encontraron después de no sé qué tantas horas, después de tiempo. Injusticias. Nos queda a nosotros como cristianos cosas como estas. ¿No creen que eso es una puerta para que el diablo venga y nos hiera y de muerte? Sí. Practiquen la justicia, dele a cada quien lo que se merece. No ande haciendo, a nosotros no nos queda andar dando mordidas. A veces damos mordidas y eso está mal. Por no ir a pagar 1,200 allá por una infracción, mejor le damos 200. No pagas los 1,200 momentáneamente, pero a la vuelta del tiempo vas a pagar como 6,000, 7,000, porque la justicia de Dios nunca la vas a evadir. Y nosotros nos engañamos a nosotros mismos, ten 200 ya, y aquel otro corrupto lo agarra. Pero de todas maneras, saben que toda infracción tiene que ser, ante los ojos de Dios, tiene que ser pagada. O sea, no la pago ahorita porque no la pago, le di 200 pesos nada más. Pero vas a pagarlo porque ante Dios cometiste una infracción. Si son choferes, no andes dando mordidas porque las pagan más caras. Pierden la mordida y todavía van a pagar con creces lo otro. ¿Están bien? ¿Todavía aguantan para llegar al 16? Amén. Espérenme, yo voy a predicar en el 16, nada más que es que tengo que... yo voy a predicar, no, voy a predicar en el 16,
Espero me aguanten para... ¿Tenemos tiempo? ¿Sí? De aquí hasta las 5. Dele a cada quien lo que se merece. No sé si por acá anda eso de la resistencia civil. ¿Resistencia civil? ¿No han oído de eso? Que no pagan la luz y no la pagan y no la pagan y no la pagan. Y se amparan con no sé qué y no pagan. Eso está mal. Estamos usando la luz, hay que pagarla. Y me he encontrado hasta templos en resistencia civil. Qué testimonio están. Pero bueno, gracias a Dios que ustedes no tienen problemas de eso. Dele a cada quien lo que se merece. La Biblia dice, al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Al que impuesto, impuesto. Pague lo que debe. Bueno, vamos a avanzar. Podríamos demorar un poquito, pero llevamos 2. Primero, la primera parte que el apóstol menciona del soldado, es el cinturón de la verdad. El cristiano debe ser verdadero. Lo segundo que menciona de la armadura es la justicia, la coraza de justicia. Nos enseña que debemos de ser justos en todas nuestras áreas. Ya no voy a hablar mucho, pero vamos a ver la tercera. ¿Cuál es la tercera parte de la armadura? Verso número 14. 15. ¿Cómo dice, hermano? Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. La cuarta, la tercera. La tercera parte de la armadura son los zapatos. El cristiano debe ponerse sus zapatos. El calzado, dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Póngase el zapato del Evangelio de la paz. Quiere decir esto, que donde usted se pare con el Evangelio de la paz. Va a las juntas de ejidales, no olvide llevar el Evangelio de la paz. Si ahí los ejidatarios se pelean y dicen cuánta cosa, usted no se meta a echar más lumbre. Si ha de, mejor guarde silencio. Y si ha de hablar, diga, señores, ¿por qué no arreglamos las cosas con más tranquilidad? Mire que por aquí, que por allá. Qué interesante, ¿no? Pero hay algunos cristianos que le echan leña al asunto. Este es cristiano, no parece. Se le olvida, es cristiano, pero va a la junta sin zapato. Sin el Evangelio. Va a la junta de padres de familia y se arma el pleito y él está. Guarde silencio, ni se meta. Y si ha de hablar, sea para meter paz. Donde quiera que usted vaya, lleve el calzado del Evangelio de la paz. Párese con el Evangelio. Que puedan decir, este hombre habla diferente. Este hombre se ve que es otra cosa. ¿Y qué cosa será ese hombre? Y otro dirá, es que es cristiano. Solamente compararse en un lugar que pueda verse quiénes somos. Los que estudian, los muchachos en las universidades, en las escuelas, lleven el Evangelio a la universidad. No vayan descalzos. Me encuentro algunas que ya donde no los ven, ahí se andan pintando, haciendo cuánta cosa. ¿Qué cosa? Llévese el Evangelio a donde quiera que vaya. Bueno, vamos a avanzar porque quiero llegar al verso 16. Alaban al Señor. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más sigue? ¿Hay otra o ya? Ahora sí vamos a caer al 16. Este es el verso que yo quería compartir con ustedes. Fíjense cómo comienza el verso. Tiene muchas cosas interesantes si lo estudiamos. Comienza con un sobre todo.
6:16. El sobre todo, esa palabra sobre todo, nos lleva o nos llama la atención. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Quiere decir esta palabra sobre todo que el cinturón de la verdad es importante, que la coraza de justicia es sumamente importante, que el calzado en los pies es de suma importancia, pero que sobre ellos es mucho más interesante, mucho más importante que el cristiano nunca olvide el escudo. Así que aquello es importante, pero el escudo es algo sumamente... Y usted va a decir, no, pues entonces con el escudo, lo demás, el escudo es más importante. No, esa palabra de sobre todo tiene esta idea que les voy a decir. Los pulmones son importantes, los riñones son importantes, el páncreas es importante, pero sobre ellos es más importante el corazón. Y ya porque es más importante el corazón, no necesito los riñones. Y porque el corazón es más importante, no necesito los pulmones. Así es la importancia. Aquellas cosas no pueden faltar. Pero esto que quiero hablarles, dice el apóstol, es de mucha más importancia. Por eso comienza diciendo, sobre todo, lo que ya dije antes. Sobre todo, tomad el escudo. ¿Qué es el escudo para el creyente? De la fe. La fe. Y ahí lo dice, el escudo de la fe. Lo voy a decir en otras palabras. La fe es el escudo del cristiano. La fe es la protección del cristiano. Y oigan esto, del tamaño de nuestra fe es el tamaño de nuestra protección. Del tamaño de nuestra fe es el tamaño de nuestra protección. Una fe raquítica es un escudito que creo que ni nos va a servir mucho. Pero una fe fuerte, firme, es un escudo grande que nos protege. Amén, amén, gloria a Dios. Por eso es importante revisarnos continuamente qué tan fuerte está nuestra fe en el Señor, qué tan fuerte está nuestra confianza en Dios. Es de suma importancia. Porque muchas veces nosotros, hermanos, olvidamos y la fe se va menguando. Lejos de eso, la fe debe crecer. Del tamaño de nuestra fe es el tamaño de nuestra protección. Entonces, aquí quiero comenzar. La fe es nuestro escudo. La fe es nuestra protección. Amén, amén, gloria a Dios. Por eso el apóstol dijo, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Y luego dice, con que podáis apagar todos los dardos de fuego. Entonces déjenme aquí decirles algo. Si la fe es un escudo, el verso enseña que el diablo trabaja a base de dardos. Los dardos son flechas encendidas, donde caen arman un incendio. Y lo único que detiene los dardos que el diablo está enviando es nuestra fe. ¿Saben que el diablo trabaja a base de dardos? Flechas, pensamientos, palabras que se nos dicen, informes que se nos dan, y él está aventando. Y solo la fe en el Señor tiene la capacidad de apagar
los dardos de fuego del Gloria a maligno. Dios, aleluya. Me dijo un amigo, es mi amigo, un pastor grande de edad, me dijo, me pasó algo, Omar. Y me dice, pasaba yo todos los días a levantar una misión en tal lugar y pasaba yo y predicaba a uno que tenía SIDA. Y le predicaba yo del evangelio y me iba y pasaba, y cada vez que pasaba le predicaba. Pero uno de esos días que pasé, acababa de morir. Y él es un poco así nerviosón. Él predica el evangelio. A él lo que lo estresa es que le digan que a quien le está predicando es un licenciado o que es un preparado, entonces ya empieza el nervio. Le está predicando el evangelio, pero tiene un nervio. Y había algunos ahí licenciadillos, no sé qué cosa, que eran familiares, y le agarra el nervio y se jala un pellejito de él, y se trae y se le sale la sangre. Y ya llegó la hora de vestir al muerto, y yo les ayudo. Y me dijo, entonces me dan la camisa y con otro. Entonces me acuerdo que el otro lo levantó y yo le metí la mano y metí la camisa por la espalda. Pero al tocar la espalda estaba húmeda la cama y su ropa que tenía. Entonces aquello húmedo sentí que me tocó la sangre del dedo. Y luego llegó un pensamiento a mi mente y me dijo, ya te contaminaste de SIDA por el sudor y por la sangre que le había tocado. Dice, yo seguí arreglando el cuerpo, pero aquella voz me decía, sidoso vas a morir. ¿Qué van a decir los hermanos que el pastor después de tantos años murió de SIDA? ¿Qué andaría haciendo? Y todo aquello empezó. Esos son los dardos del diablo. Esa es la obra del diablo, porque el diablo trabaja a base de dardos. Vas a morir sidoso. Dice, terminé de vestir, estuve un rato y me fui, pero conforme iba yo caminando hacia la misión, dice, yo sentía que algo me entraba hacia adentro y me subía, me entraba y me subía. Y la voz que me decía, sidoso, sidoso. Y subía, y entraba y subía, y entraba y subía, y lo que iba quedando detrás se quedaba frío, frío, frío. Dice, como a las 11 de la noche, ya eso iba por acá, y la voz, sidoso, sidoso. ¿Qué van a decir las iglesias? ¿Dónde andabas? Dice, era la 1 de la mañana cuando yo estaba en casa, y aquello entraba hacia adentro y subía, y ya iba por aquí, y la voz, Dios, ¿cómo va a ser posible? ¿Cómo va a ser posible, Señor? Dice que estaba en casa cuando hasta donde iba esa cosa que se le iba entrando, todo esto quedaba frío y hasta como entumido, y subiendo y subiendo. Cuando le llegó al hombro, dice que él ya tenía una agonía, era medianoche, una agonía y un sufrimiento. Ten misericordia, ¿cómo voy a morir de SIDA, Señor? Ten misericordia. Dice que empezó a llorar cuando estaba llorando. Dice que algo descendió del cielo y lo tocó. Y cuando lo tocó le dio una autoridad. Y algo le vino, y dice que le vino como una fuerza sobre él. Puso la mano sobre el hombro y dijo, demonio mentiroso, no tiene parte ni suerte. Una autoridad que le vino y empezó a reprender. Conforme fue reprendiendo, aquello iba bajando, saliendo. Y me platicó eso. Dice, mira cómo es el diablo. Pero ¿saben dónde gana ventaja el diablo? Cuando nuestra fe. Por eso el apóstol le urgía decirlo, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno.
me tocó oír de dos casos en mi pueblo. Un muchacho se convirtió de esos de la banda, de los que fuman droga y todo eso, se entregó al Evangelio, se bautizó y el día que iba del bautizo iba contento para casa, me entregué al Señor. Y se halla el grupo de la banda y empezaron a burlarse y le dijeron, ¿y ahora qué? Ya eres hermano. Sí, pues por la gracia de Dios me entregué. Y le grita uno y le dice, te pongo 3 meses para que estés aquí con nosotros. Se le acabó todo el gozo. Efectivamente, a los 3 meses, ahí ya estaba. Sí, el diablo esos son los dardos del diablo. Esos son los dardos del diablo. Y esos se detienen solo con la fe. Por eso el apóstol sobre todo. El otro lo mismo, era de la banda y se entregó y la misma burla. Pero a este le dijeron, te damos 6 meses para que estés aquí con nosotros. Y este muchacho dice, el Señor reprenda al diablo. Yo dejé el mundo y no vuelvo nunca hacia atrás. Y de volver a pecar, mejor morir. Han pasado 2 años. Y entonces el apóstol tenía mucha razón. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, gloria a Dios. Compré un carro chocado. Digo, lo voy a ir armando, ¿no? Y lo fui armando hasta que me lo entregaron pintadito y lo tenía en casa. Y pasó una mujer. Me dice, pastor, ¿ese es su carro? Pues sí, es mío. Quedó muy bien, pero era chocado, ¿verdad? Digo, sí, lo compré chocado para armarlo. Volverá a chocar. Y se volvió a ir. No puede ser, Señor, mis hijos, mi familia. Y ya ya veía yo a mis hijos murmurados y Señor, ten misericordia. No quería yo ni estrenarlo. Toda la tarde, eso fue por la mañana, toda la tarde. Como a las 5 de la tarde pasó mi pastor por ahí a visitarme. Y ya, yo estaba afligido, ¿no? Afligido. Y ¿ese es tu carro? Sí. Oiga, hermano, pero fíjese que me dijeron que va a volver a chocar. Se me quedó mirando así con nosotros. ¿Qué caso le haces al diablo? Y agarró y se fue. Digo, pues ¿qué caso le estoy haciendo al diablo? Ese es el diablo. Trabaja a base de dardos. Y lo único que detiene los dardos es nuestra fe. Por eso el apóstol, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Cuántas cosas hay? Por eso la Escritura nos manda a que tengamos fe en el Señor. Me dice un compañero, un hermano, que cuando empezaban el ministerio, dice, nos mandó el pastor a orar por un endemoniado. Vayan y oren en casa, en la casa tal, hay un endemoniado. Mandaron llamar, ve tú y vayan y oren, échenlo fuera. Dice, y estábamos empezando y fuimos. Dice, cuando llegamos a la puerta, buenas. Saludaron, dijeron, pásele. Cuando ellos dieron el paso en la puerta, dice que les habló el demonio, pero era un bozarrón de demonio que les dijo, alto ahí, pero muy fuerte y muy profundo. Dijo, alto ahí, si dan un paso más, los fulmino, porque tengo poder universal
Me estaba platicando, pero con un bozarrón de aquello, ¿no? Y yo le digo, ¿y qué hicieron? No, dice, en ese momento nos tomó el Señor y a los dos al mismo tiempo le dimos, Señor. Y dando el paso dijo, mentiroso, el único que tiene poder universal es Jesucristo. Y venimos a echarte fuera. Y empezó la lucha y lo echamos. Bueno, quedó libre. Pero dense cuenta cómo el diablo trabaja a base de dardos. Y lo primero que quiere hacer es Espanta. amedrentar la fe, porque nosotros sin fe no servimos para nada. Sin fe enseguida nos estamos muriendo. Imagínense ustedes que fueron de... No, pues este diablo sí está grande, tiene poder universal, mejor vámonos. Hubieran salido avergonzados, ¿no? Pero este es el diablo, trabaja a base de... Pudiera decirles muchas cosas, pero quiero terminar aquí ilustrando, tomando una de las historias de la Biblia que mucho me gustan porque ilustran perfectamente esta verdad. Es la historia de David y Goliat. ¿Se acuerdan de esa historia? Esta historia no es una ilustración exacta de eso. Israel y los filisteos están en lucha. Hay un valle aquí y la montaña que sube. Acá están todos los filisteos. Y después del valle, en la montaña que está acá, está Israel. 40 días tenían que estaban ahí. La línea del combate estaba en el centro del valle. Tenía 40 días que bajaba un hombre muy alto de más de 3 metros. 2 metros es por aquí más o menos, por aquí. Así que 3 metros ha de ser por ahí. Imagínense ustedes ese hombre. Yo creo que un poquito más por ahí por las letras. 3 metros y un pedacito. Un hombre, bajaba el hombrezote hasta la línea del combate y empezaba a ofenderlos. Denme un hombre que pelee con... Este representa al diablo, así es el diablo. Primero, no hay necesidad de que nos matemos tanto, denme uno. Si me vence ya nosotros estamos vencidos. Y luego los maldecía, les decía muchas cosas ofensivas, los apocaba, Israel estaba mirándolo desde acá arriba y la gente temblaba, ¿no? ¿Quién se va a ir a meter con ese hombrezote? La Biblia dice que el más alto de todo el pueblo era Saúl. Aquí yo creo que tú dices, pues el más grande aquí es el rey, pero el rey estaba mañana y tarde, mañana y tarde, mañana y tarde. Y cada vez que bajaba le era para decirle 1000 cosas. Ofendía al pueblo, los trataba de lo peor. Uno de esos días que está diciendo un montón de cosas, va llegando David, que lo mandó su papá, que ustedes ya se saben la historia, pero va llegando ahí con los quesos y con la comida y con sus animales y sus asnos, y en lo que va llegando oye todo lo que ese hombre dice y cómo ofende al pueblo. Y entonces se llenó de... ¿Quién es este incircunciso que se atreve a desafiar a los escuadrones del Dios de Israel, del Dios vivo? ¿Quién es ese? ¿Por qué no ha habido uno que vaya y lo despedace ese hombre? No, pues ¿quién va a ir? Si ya le dijeron, ¿no? Si no hay nadie, yo voy. Y enseguida, pero así apenas si dijo, y ya le fueron a decir a Saúl, acá hay uno, apareció uno que quiere, a ver, tráiganmelo.
Y cuando Saúl lo ve, no, hijo, tú eres un muchacho y él es un hombre. Por cierto, David dice en los rabinos que era chaparrón, no era muy... Sus hermanos eran grandes, pero él era de los más bajos. Y luego dice, no, hijo, tú. Pero David era un hombre de fe. Era un hombre de fe, tenía escudo. La fe se convierte en nuestro escudo, en nuestra protección. Dijo, no, rey, tu siervo ha estado en el campo. Y cuando un animal, una fiera ha venido para arrebatarme una oveja, lo he seguido y lo he matado sin tener nada en mi mano. He tomado leones y los he hecho. Y lo vio tan fuerte en su postura que le dijo, pues bueno, solamente que vaya, pero a ver, vístanlo. Y le visten, y cuando se fueran, yo nunca he usado, se desquitó todo, y yo, déjeme así, yo voy. Bajó la pendiente. Al pasar por el arroyo recogió 5 pies de silla y se encaminó hacia la línea del combate. Allá está Goliat parado, y cuando lo ve ya de frente, así en plano, enseguida lo que hace el diablo, empieza a vociferar y porque el diablo siempre va a tratar de desarmarte antes de que luches. Antes de que luches. Y de que lo vea, ¿qué soy yo, perro, para que vengas a mí con palos? Acércate y ahorita vas a ver cómo te voy a hacer bien. No sé, empezó a decirle, porque eso es lo que hace el diablo. ¡Acércate! Lee ahí tantito y va a ver cómo él empezó a... Pero yo creo que era un bozarrón, pues imagínense ustedes. Ya que David lo vio frente a él, lo vio ya tal cual era, ¿no? Una cosa era mirarlo desde el cerro y otra cosa era mirarlo desde de frente y ya ver que era un... Pero la Biblia no menciona que haya reparado en algo sobre ese asunto. Y lejos de amedrentarse en lo que está, que él hable y hable, y David va caminando hacia adelante. Cuando terminó de hablarlo, o no sé si lo interrumpió, le dijo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has desafiado, y él te entregará hoy en mis manos. Mira, hablando de un muchachito nuevecito, un hombre grandotote, y él te entregará hoy en mis manos. Y va caminando hacia él, y caminando, y saca la piedra, la pone en la onda y diciendo, pero le va diciendo, en el nombre de Jehová de los ejércitos, y empieza a revolear la onda. Pues yo cuando me pongo a estudiar y a ver esa historia en mi mente, yo siento que el Espíritu de Dios le toma la mano. Le fue a colocar la piedra en la única parte que tenía visible ese hombre. Estaba cubierto todo. Acá y hacia abajo, todo. Y lo único visible eran los ojos. La piedra llegó y se le metió en esa parte. Lo mató instantáneamente. Así como era de grandote, así dio el... Yo me quedo viendo y digo, de veras muchas veces nosotros no hacemos nada porque la fe se nos acaba. El diablo nos apoca y ya. ¿Quiere usted hacer algo para el Señor? Y nos levanta. El diablo enseguida le dice, ¿tú qué vas a hacer si tú, el que nació para maceta, no pasa del corredor? Ah, pues sí es cierto. Pues ya, yo con mi salvación me conformo. Cuando Dios tenía para ti algo
no serviste. Después que cayó el gigante, David no sé qué, ahora que sigue, salió corriendo hacia donde estaba y con su misma espada, que debió ser un espadón, le cortó la cabeza. Y luego de cortarle la cabeza, la levantó. Debe haber sido un cabezón. Ya cuando lo tiene aquí, ahí viene todo Israel corriendo al corte y dice, ya ahora sí, a perseguir a los filisteos. Pero esta historia ilustra perfectamente lo que el apóstol quiere decirnos aquí. Sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Hermanos amados, nuestra fe debe estar en el Señor, debe ser inquebrantable. Tenga confianza en Dios. No nos pase, fíjese que hace unos días, apenas hace unos días voy a visitar a mi hermana y me dice, mi esposo tiene problemas de salud, hermano, y eso, pues él no puede hablar con nadie porque si está platicando le dicen que le empezó un problema aquí, que con la vesícula, y dicen que ya en la noche, traigo un dolor y creo que es la vesícula. Todas las enfermedades que le platican, y dice, creo que es el riñón. Y ahora creo que tengo asma. O sea, nadie puede hablar con él de enfermedad porque ya le aparecen los síntomas. Dice, no tiene nada, pero es que se le meten. Y hay muchos cristianos así. Yo creo que yo ando, si ya estoy mal, siento un dolor. Tenga fe en el Señor. Confíe en Dios. No hay cosa más hermosa que depositar nuestra confianza en Dios. Job, en los momentos más duros y más difíciles, cuando había perdido los hijos, había perdido la hacienda y la mujer le dijo un montón de cosas, dice el capítulo 19 que dijo, ya la salud, los huesos se le veían, quedó tan flaco, tirado, negro de tanto rascarse y la costra. Levantó sus ojos al cielo y dice, yo sé que mi Redentor vive. Gloria a Dios. Y al fin se levantará sobre el polvo. Amén, gloria a Cristo. Aleluya. O sea, estoy sin nada, pero sigo confiando en que mi Redentor está vivo. Amén, aleluya. Job, Pablo dijo en alguna ocasión, yo sé en quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Hermanos, muchas veces andamos vacilando. ¿Cuántas veces ha venido el diablo para decirles a su corazón, a su mente, ya no vas a llegar a nada, hasta aquí llegó tu vida? Muchas veces nos hemos sentido que pareciera que estamos solos. Yo creo que ya se acabó todo para mí. No, siga confiando. Dios no se ha movido de su lugar. Siga tomado de la mano del Señor. Amén. Me dijo, escuché a un pastor decir en una ocasión, ha llegado momentos en que el diablo me dijo, tu ministerio ya no trascendió, hasta aquí llegaste, se te acabó, esto que sigues haciendo ya tú estás hasta aquí, estás listo. Cuando oí esas palabras, digo, bueno, entonces el diablo llega con esas mentiras a muchos de nuestros corazones. No sirves para nada, hasta aquí llegaste, se te acabó, tienes una enfermedad terminal, tú ya esto, y no sé qué tanto te ha dicho el diablo. No hagas caso. Sigue agarrado del Todopoderoso. Amén, amén, gloria a Dios. Sigue firme en tu fe. Gloria a Dios. No te dejes engañar. A veces cuando le damos lugar a pensamientos negativos, la mente se vuelve. No se puede ni orar con tantas voces en la mente. No hagas caso. Esta mañana la palabra del Señor te dice, sobre todo,
toma el escudo de la fe. Tómalo. Con él podrás apagar todos los dardos de fuego del maligno. Pónganse de pie. Amén. Ay, cuántas veces andamos batallando sin necesidad. Cuántas veces nos hemos creído lo que el enemigo dice, que ya no hay solución, que ya no hay más que buscarle. O es más triste lo que muchos han aceptado, que no sirven para nada. Te ha hecho creer el diablo que no sirves. Te ha hecho creer el diablo que estás próximo a... Sigue confiando en Dios. Que tu fe no falte. Eso se lo dijo el Señor a Pedro. El diablo me ha pedido tu alma para zarandearla como a trigo, pero yo he rogado para que tu fe no falte. ¿Cómo está nuestra fe esta mañana, hermano? Vamos a orar. Yo no sé si habrá alguno que quiera venir al altar y decirle: Señor, perdóname por haber creído tantas cosas que no debo haber creído. O a lo mejor está en un conflicto, a lo mejor tienes una amenaza sobre ti, no sé de qué tipo, quizás de enfermedad o no sé. ¿Por qué no te agarras del Señor esta mañana en un acto de fe y le dices: Señor, yo solo voy a confiar en ti? Yo solo voy a confiar en ti. Yo solo voy a confiar en ti. A lo mejor tiene que decirle: perdóname, porque a veces en nuestra falta de fe hacemos tantas cosas feas. Perdóname por fallar. Pero esta mañana yo quiero abrazarme de ti solamente. Solo quiero abrazarme de ti. Solo quiero abrazarme de ti. Aleluya. Te ha dicho el diablo que estás solo. Te ha dicho el diablo que ya nadie, Dios te ha dejado. Te ha dicho el diablo que ya para ti no hay remedio. Agárrate del Señor. Agárrate del Señor.